entrevistas desde Eleusis está con nosotros la analista junguiana Juliana Bernardo. Sin más dilación, pasamos a la entrevista. Juliana, ¿qué veía Carl Jung en el I Ching que lo hacía más que un simple oráculo chino? Bueno, para Carl Gustav Jung, el I Ching era un libro que servía para la autoexploración y el conocimiento de los procesos inconscientes. Sirve para que la persona que está consultando como un espejo de su propia alma y de las propias necesidades que tiene en el momento de consultar. Bueno, algo muy importante que decir es que el I Ching habla en un lenguaje simbólico. Esto quiere decir que las imágenes que nos plantea son posibilidades y que las distintas configuraciones van a tener un trasfondo que va a ser más profundo que el que se ve a simple vista, porque habla en un lenguaje también metafórico. Tenemos que entender que al I Ching no lo podemos abordar desde la literalidad porque no vamos a entender absolutamente nada. Y de hecho no se trata tanto de entender con el intelecto, sino que se trata de comprender, de activar otras funciones que tenemos como la creatividad, la intuición y mucho de imaginación, para poder llegar a esa respuesta que seguramente ya estaba allí antes de que pudiéramos siquiera hacer la pregunta. Juliana, ¿cómo puede el I Ching ayudarte a tomar decisiones importantes cuando sientes que tu mente está bloqueada? Cuando un consultante hace una pregunta es porque ya en algún lugar de su alma está la respuesta. Es como cuando Miguel Ángel Buonarroti decía que él veía un bloque de mármol y veía ya la imagen dentro del bloque y lo único que él tenía que hacer era cincelar para sacar lo que ya estaba allí. En este sentido, cuando una persona tira las monedas o tira los tallos de Milen Rama, se genera un momento único e irrepetible que está cargado de sentido y que a este momento Jung lo llama sincronicidad. Y en palabras del propio Jung, dentro del prólogo del I Ching, podemos leer que dice que la sincronicidad es un concepto que configura un punto de vista diametralmente opuesto al de la causalidad. Esta última es una verdad meramente estadística y no absoluta, en tanto que la sincronicidad considera que la coincidencia de los hechos en el espacio y en el tiempo significa algo más que un mero azar, es decir, una peculiar interdependencia de hechos objetivos tanto entre sí como entre ellos y los estados subjetivos o psíquicos del observador u observadores. Con esto, Jung nos habla de que estamos ante una situación que está cargada, plena de sentido para la persona que pregunta y que la respuesta que va a venir va a ser la que necesita en ese momento. ¿Por qué Carl Jung creía que el I Ching no predice el futuro, sino que revela el presente oculto del alma? El I Ching habla mucho sobre el conocerse a uno mismo y la forma que tiene para que accedamos a ese conocimiento es a través de lanzar las monedas, como vimos, y de este momento de sincronicidad donde se genera esta respuesta única. Juliana, ¿qué tiene que ver lanzar monedas con acceder al inconsciente? Jung, cuando escribió el prólogo del I Ching, le hizo dos preguntas y luego reflexiona y dice: podría haberle hecho más preguntas al libro, sí, dice, pero me hubiese parecido una falta de tacto, porque la pregunta que le hice era la única que yo conozco y la que me satisfizo. Y agrega, el maestro solo habla una vez. Y él hace hincapié en también dejar que la naturaleza se exprese sin la intervención del ser humano. Esta tirada de las monedas por única vez y observar, explorar lo que está sucediendo, también es una manera de no estar condicionando y corroborando miles de veces algo hasta que encontremos una respuesta que nos parezca la que tiene que ser, sino que entender que la naturaleza se expresa de esta forma y que claramente para un pensamiento racional esto puede ser bastante incómodo, pero dice Jung que nada que venga del mundo oculto se va a explicar desde el raciocinio y aclara que hay gente que no le va a parecer un libro interesante y otra gente con menos prejuicios
puede indagar y puede profundizar en el libro y sacar mucha información valiosa. Juliana, ¿puede un libro milenario como el I Ching ayudar a conocerte mejor en plena era digital? Bueno, esta pregunta es muy interesante y hay que decir que el I Ching no va a perder su esencia por más que pasen los tiempos, por más que sean diferentes las culturas, porque habla de manera simbólica y nos explica situaciones arquetípicas. He escuchado muchas veces que la gente dice que Internet o la IA es el inconsciente colectivo, y en realidad esto no es correcto. Podemos decir que es la conciencia colectiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el inconsciente es algo que no conocemos, que podemos percibir a través de imágenes, de emociones, pero que justamente se caracteriza por no ser conocido. En cambio, la conciencia viene de conocer y es la que sabe. Entonces, si tenemos en cuenta que la IA es creada por el ser humano y por los conocimientos de ese ser humano, todo lo que provenga de ahí va a ser de índole consciente, no nos va a poder revelar nada diferente de lo que ya sabemos. En cambio, cuando hablamos de lenguajes simbólicos, podemos entender porque un símbolo expresa una parte que es conocida y otra que es desconocida. Entonces nos va a revelar cuestiones muy profundas y que tengan que ver con la profundidad del alma y podemos decir también con la divinidad en el amplio sentido de la palabra. La IA nos puede servir para cuestiones prácticas, cuestiones muy genéricas también, pero nunca para darnos una respuesta a la que podamos decir, wow, esta respuesta está hecha a la medida de lo que yo soy. ¿Qué conexión hay entre los arquetipos junguianos y los hexagramas del I Ching? Bueno, cada hexagrama representa un conjunto de dos imágenes distintas que se van a combinar. Por ejemplo, tenemos el hexagrama 22, tenemos Pi, que es la gracia, y que está formado por el fuego abajo y por la montaña arriba. Y nos dice este hexagrama que un fuego que va por las profundidades de la tierra y llameando hacia lo alto ilumina y embellece la montaña, la celestial altura. Esto nos da un panorama, una imagen general que cuando la llevamos a nuestro mundo interno y hacemos algún tipo de imaginación con esto, podemos acceder a nuestras propias asociaciones e ir acercándonos a esa pregunta y a esa respuesta. Dentro de esto tenemos 64 hexagramas que van a representar, como dijimos, situaciones arquetípicas, algo que es común a todas las personas. Por ejemplo, todos somos hijos o hijas de alguien, todos tenemos padre y madre, más allá de que los conozcamos, que no los conozcamos, existe como esta cuestión que nos es común a todas las personas. Y en el I Ching lo llevan también a un plano mucho más abstracto, hablando, por ejemplo, del cielo y la tierra. Entonces, siempre tengamos en cuenta que a este libro lo tenemos que leer simbólicamente y nunca de forma literal, porque no vamos a poder captar nada de lo que nos está revelando, ¿sí? Este libro habla del alma humana y todas las imágenes están dentro de nuestra alma, el árbol, la montaña, el lago, el trueno, más allá de si los hayamos visto o no, son parte de la profundidad y del imaginario colectivo. Juliana, ¿cómo escuchar tu inconsciente a través del I Ching? Bueno, para conectar con nuestro inconsciente lo más importante es sacar el pensamiento racional del medio, la conciencia, tratar de dejar que las imágenes fluyan, no querer controlar las cosas y no querer dar una respuesta concreta a lo que estamos leyendo. Esto, si lo hacemos de manera reductiva, diría Jung, querer decir, ya sé lo que me quiere decir, pasando por alto la emocionalidad, el contexto y la imaginación, a dónde nos lleva esa imagen. Si queremos una respuesta rápida, lo único que vamos a hacer es matar al símbolo y perdernos la posibilidad de indagar en nuestra profundidad. En mi canal de YouTube, Doctora Juliana, tengo un video sobre la imaginación activa aplicada en el I Ching. Es un video que hice con un colega, Sergio Rodríguez, que él es un estudioso del I Ching y que él aplica justamente
este método de Jung para poder amplificar la imagen que propone el libro y llevarla a un plano más personal. Así la persona puede encontrar una respuesta que le sea mucho más personalizada, por así decirlo, porque lo lleva a tener también sus propias imágenes. Estén atentos a mi canal de YouTube y a mis redes porque en breve voy a dar un curso con Sergio sobre este tema del I Ching y bueno, va a estar muy bueno. Espero que les haya servido toda esta información. Agradezco, como siempre, a Alex la posibilidad de participar. Cualquier duda que tengan me escriben y les voy a contestar. Y bueno, muchísimas gracias y espero que consulten al gran libro de las mutaciones. Juliana, gracias. La podéis localizar en su canal de YouTube, Doctora Juliana. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.